Señor, te queremos agradecer una vez más por el privilegio que nos das de poder servirte. Señor, gracias por cada uno de los que están conectados, Señor, por aquellos que han determinado, Señor, ser fundamentados en tu palabra, Señor, aquellos que han decidido poner la mano en el arado. Y como dice tu palabra, que aquel que decide poner la mano en el arado no tiene permiso de retroceder. Por eso nosotros queremos avanzar y avanzar de la mejor manera, siendo edificados por tu palabra, fundamentados, corregidos, Señor, para poder ser eficientes y eficaces en cada una de las áreas que nos toque servir, Señor, en tu iglesia. Señor, queremos agradecerte por este medio, Señor, de comunicación, Señor, que tú nos has dado como herramienta para poder llegar a cientos de personas. Señor, así como la clase pasada la vieron más de 150 personas, Señor, y están formando parte de este centro de entrenamiento. Señor, yo sé, Señor, que va a ser de tanta bendición para el cuerpo de Cristo, que dentro de muy poco tiempo tendremos novedades, Señor, de lo que tú estás haciendo para trascender y para cambiar y para dimensionar a esta iglesia de esta temporada, Señor, de una manera profunda, fuerte y verdadera, genuina, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestro entendimiento. Danos capacidad, Señor, para poder entender toda tu palabra, pero sobre todas las cosas para poder ponerla por obra. Señor, te queremos agradecer, te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendiciones para todos y ya vamos a comenzar con la segunda clase de esta materia que llamamos Ministerio, Diseño de Reino. ¿Sí? La semana pasada estuvimos haciendo una introducción, hablando acerca, más profundamente acerca de los 5 ministerios o oficios ministeriales que están establecidos en la palabra del Señor a través de los apóstoles. Y hemos sido edificados para tener un poco más de entendimiento conforme a los ministerios. Aprendimos que tanto el ministerio apostólico como el ministerio profético son ministerios de fundamento, son ministerios de gobierno, así como el ministerio pastoral y el ministerio de la maestría son ministerios de conservación de fruto y de establecimiento. Y también hemos aprendido que el ministerio de evangelista es un ministerio de cosecha de almas. Ayer estaba hablando con un apóstol, con un siervo del Señor, y le compartía algo que el Señor me ministró a mi corazón con respecto a los ministerios. A veces no nos damos cuenta a la cantidad de gente que nosotros afectamos a través de nuestro ministerio. Y cada ministerio tiene una profundidad diferente cuando se desarrolla de una manera óptima. Y nosotros lo vemos reflejado en Jesucristo. Si hay alguien que es nuestro mejor ejemplo de servicio, nuestro mejor ejemplo de ministerio o de ministro, es nuestro Señor Jesucristo. En Él reposaba o se manifestaban todos los ministerios. Él era un apóstol, Él era un profeta, Él era un evangelista, Él era un pastor, Él era un maestro, Él era
todo y mucho más de lo que nosotros no podemos imaginar. Pero cuando nosotros le decía al apóstol con el que estábamos conversando el día de ayer, le decía lo siguiente, le decía, cuando nosotros entendemos que los ministerios son entregados por el Espíritu, ¿sí? Por Dios en el Espíritu, para ser desarrollados a través del Espíritu y por el Espíritu, y vemos en Jesús cómo se desarrollan, nosotros entendemos que la cantidad de gente a la que nosotros afectamos indistintamente de nuestro ministerio no son iguales. Yo decía, Jesús como evangelista afectaba a las multitudes, pero Jesús como apóstol afectaba a los 12. ¿Me va entendiendo? O sea, Jesús como evangelista afectaba a las multitudes, pero Jesús como apóstol, él afectaba a los 12. Pero como maestro afectó a los 70. ¿Me va siguiendo? Y como pastor y profeta afectó a 120. O sea, cuando nosotros entendemos que según el ministerio que nosotros ejercemos, esa es la cantidad de personas a la que nosotros vamos a afectar, porque no todos los que escuchan el mensaje de fe y de salvación y de esperanza, que son la mayoría, que son la multitud, están dispuestos a recibir el mensaje de fundamento profundo que da el apóstol. ¿Me va entendiendo? O sea, los ministerios son variados y se exponen de diferentes maneras, y las personas no todas están no capacitadas, sino que están dispuestas a recibir ese mensaje dado por los diferentes ministerios. Por eso nosotros vamos a ver que las personas que tienen un llamado fuerte al evangelismo, ¿sí? Que tienen un llamado fuerte al evangelismo, son aquellas que son seguidas por multitudes. Pero también vamos a ver que aquellas que tienen un llamado fuerte al apostolado o a la maestría son las que lo siguen en la minoría. O sea, y aquellos que son afectados por lo profético, ¿sí? O sea, no son ni tan minoría ni tan multitudes. ¿Me van entendiendo? Y cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me ministró para que pueda entender que los diferentes llamados se desarrollan de diferentes maneras y ¿cómo les puedo decir? Y que el resultado final de cada ministerio por ahí no va a ser aquel que nosotros queremos, ¿no? A todos nos gustan que las multitudes nos sigan, a todos nos gusta, no, que las multitudes me escuchen, pero no todos tenemos el llamado, ¿sí?, para alcanzar a las multitudes. Y no está mal, no es que porque a vos no te sigan las multitudes sos un fracaso. Porque si vamos a eso, a Jesús lo seguían las multitudes, pero cuando llega el día del Pentecostés había 120 nada más. O sea, naturalmente si nosotros tenemos que decir y sacar una conclusión del ministerio naturalmente de Jesús, decimos, no, es un ministerio que no dio los resultados óptimos. Porque si lo seguían multitudes, pero cuando Él muere y resucita, ¿sí?, hay solamente establecidos 120, porque esos 120 de Pentecostés, del día de Pentecostés, fueron los que estaban establecidos y fundamentados de una manera correcta. Entonces cuando miré, ¿dónde están las multitudes? Y las multitudes van, algunos van para curiosear, otros van para ver, otros van para limpiar y suavizar su conciencia, ¿me van entendiendo? Pero no las multitudes, no la mayoría, toma el compromiso que significa seguir a Cristo. Por eso cuando Jesús decía, síganme todos, pero el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. O sea, que a nosotros nos pueden seguir multitudes, podemos tener un montón, nosotros podemos tener un montón de gente que nos sigue, un montón de personas que nos siguen por Facebook, por YouTube y por las diferentes plataformas, como dice mi cuñado Cristian, por Twitter, ¿no? Que nos siguen por Twitter y que nos siguen por todas las diferentes redes sociales. No todos van a llegar a ser alcanzados o a recibir, porque nosotros somos los que determinamos qué recibimos o qué no. No todos van a lograr van a querer recibir o adentrarse al compromiso que significa ser un discípulo.
Por eso hay un montón de gente que nos sigue, pero no todos son discípulos, ¿me van entendiendo? Y cuando hablaba en estos días de eso, me pareció muy interesante poder compartirles, aunque sea un poquito de esta charla, y que ustedes puedan entender más de lo que significa el ministerio, ¿no? Y que tiene que ver con la diversidad de entender que Dios utiliza a quien quiere, como quiere, de la forma que quiere, de la manera que quiere, lo hace en el tiempo que quiere, y nosotros tenemos que entender que todo esto no es nada más ni nada menos que la obra de Dios. Amén. Así que nos adentramos a Ministerios Diseño del Reino en el segundo capítulo, ¿sí? Nos adentramos a esta materia. Habíamos hablado acerca de los ministerios, habíamos hablado acerca de la diferencia del reino natural y del reino espiritual. Usted puede tomar nota mientras nosotros hablamos de aquellas cosas que no están en la cartilla, ¿sí? Porque es muy probable que a la evaluación final tenga preguntas de cosas que no están escritas en la cartilla. Mejor dicho, la mayoría de las cosas o todas las cosas que voy a preguntar van a ser cosas que usted tiene que prestar atención y que seguramente no están escritas ahí en la cartilla, porque eso ya lo tiene ahí. Amén. Así que todo lo que usted vea, anote, y yo también le voy a decir qué es lo que tiene que anotar o algún punto importante para detenerme y ahí que pueda anotar. Así que ya arrancamos. Cualquiera que tenga preguntas, como dije el otro día, puede levantar su mano, puede enviar un mensajito. Nosotros ahora sí estamos conectados y podemos leer todos los mensajitos que ustedes envían como pregunta. Así podemos responderlo y hacer de esto una materia que pueda fluir y que podamos tener una interacción entre todos. Amén. Vamos a entrar al segundo capítulo de esta materia que llamamos Ministerio Diseño de Reino. Y en el segundo capítulo vamos a aprender o vamos a adentrarnos en las reglas básicas para ser un ministro. Habíamos hablado y yo les dije que la palabra ministro significa servicio. Por eso Jesús lo mira a los discípulos cuando los discípulos le dijeron: nosotros queremos posición, ¿sí? Porque todos los hombres piensan que los reinos se rigen por posicionamiento, pero es verdad, en el reino natural funciona así. Cuanto mejor posicionamiento vos tenés, es como que un mayor alcance o una mejor posición vos tenés para poder desarrollar un montón de cosas, pero en el reino espiritual no funciona así. El reino espiritual, aquel que quiera ser el último, habíamos dicho, el que quiera ser el primero tiene que ser el último, el que quiera ser servido tiene que servir, porque en este reino es un reino de servicio. Este es un reino de servicio. Este es un reino donde nosotros somos simplemente mayordomos de la multiforme gracia de Dios, de todo lo que Dios tiene. Pero ahora nosotros tenemos que entender que si hay reglas para cuando nosotros nos convertimos, que si hay un reglamento establecido por Jesús para formar parte de sus discípulos, también nosotros tenemos que entender, si es así, si hay una regla, si hay un reglamento específico para que nosotros caminemos y podamos ser bendecidos en este reino, tenemos que entender que también, ¿sí? Hay reglas para que nosotros podamos formar parte o ser ministros competentes de esto que es la multiforme gracia de Dios o del Evangelio de Cristo. O sea, para ser ministro, no es que cualquiera puede ser ministro. Un día alguien se levantó cansado de ser el diácono de la iglesia y dijo: bueno, yo ya estoy hace muchos años, yo ya puedo ser pastor. Y pum, se abre una iglesia y ya es pastor. O vino alguien que le llenó la cabeza diciéndole: no, vos estás preparado para mucho más. Y si vos no salís de acá nunca vas a crecer. Vení que yo te voy a ungir. Y lo ungen de pastor y lo ponen en una posición que no es, sin cumplir con las reglas básicas para ser un ministro, terminan ocurriendo un montón de desastres. Por eso hoy el Evangelio está plagado de ministros incompetentes. No estoy hablando de competencia, estoy hablando de ministros incompetentes.
¿Qué son los ministros incompetentes? Aquellos que no cumplen con las reglas básicas para ser un ministro. Y nosotros hoy vamos a adentrarnos para ver cuáles son esas reglas básicas. Esas son solamente la base de las reglas que Dios nos pide para que nosotros podamos ser ministros competentes. Tenemos que cumplir con una regla. No es que yo me levanté, esto es por gracia. Ay, yo fui ungido, como hablamos el otro día, desde el vientre de mi madre, entonces yo ya soy profeta y no me tengo que sujetar a nadie, entonces yo soy esto. Y el problema más grande que la iglesia tiene hoy es que un montón de ministros incompetentes, ¿sí?, que no entienden nada acerca del fundamento básico y de las reglas básicas para ser ministro, ¿sí?, se erigen como ministros del Evangelio, ¿sí?, y terminan haciendo un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ser un ministro, ahora vamos a entrar, necesitamos caminar, ¿sí?, y obedecer y cumplir con estas reglas básicas que la Biblia nos enseña para ejercer un ministerio competente. Y el problema que hoy tenemos es que hay mucha gente que quiere fluir en el don, que fluye en el don, que fluye en la gracia, pero que no fluye en el ministerio. Y el problema grande que tenemos hoy es que hay un montón de gente que al no tener la revelación correcta, al no caminar de la manera correcta, ¿sí?, fluye en los dones, pero esos dones, en lugar de ser beneficio para el cuerpo de Cristo, terminan haciéndole un mal. Y hay mucha gente que en lugar de recibir algo bueno y de poder madurar y crecer, terminan mal en lo que hacen y en lo que quieren desarrollar, porque lo hacen desde una óptica equivocada, errada. Del punto número 1, nosotros no podemos ser ministros competentes fuera del cuerpo. O sea, una persona que no tiene un lugar, un cuerpo al que pertenecer, una iglesia que lo forme, una iglesia que le dé cobertura, una iglesia que lo apoye, una iglesia que ore por él, esa persona es un ministro incompetente. Porque no puede haber ningún miembro, y mucho menos un ministro, que pueda fluir lejos del cuerpo. Porque si usted se arranca la mano, ¿sí?, póngale que usted se corte la mano, hay un tiempo prudencial que esa mano va a servir para volver a ser injertada en el cuerpo. Pero si esa mano es arrancada del cuerpo y no es injertada en el tiempo adecuado, esa mano se termina pudriendo, porque ningún miembro del cuerpo puede funcionar lejos del cuerpo. Por eso tenemos, y voy a decir esto y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, ¿no? No es porque lo haya leído, no es porque lo escuché a alguien que lo dijo, es algo que yo creo, ni tampoco sé si es a ciencia cierta verdad, es una opinión mía que yo quiero dejarle. Yo estoy convencido, es más, casi seguro, de que no voy a generalizar porque generalizar no está bueno, pero estoy convencido de que más del 90% de las personas que nosotros vemos afamadas, ministros afamados que vemos en internet, no pertenecen a un cuerpo. No tienen una iglesia, no tienen un pastor, no tienen alguien que ore por ellos, ¿sí? Se sienten autosuficientes, estoy convencido de esto. Y gente a la que nosotros vemos, gente a la que nosotros escuchamos, músicos que consumimos su música, ¿sí? Porque hay músicos que van a una iglesia porque saben que tienen que ir a una iglesia, pero van y se sientan en esa iglesia, pero no están, el pastor no les puede decir nada, nadie les puede decir nada, porque son autosuficientes. Y déjeme decirle algo, desde el vamos, un ministerio o un miembro lejos del cuerpo se echa a perder, tarde o temprano. No sirve, no genera productividad. Entonces nosotros tenemos que entender que para ser ministros competentes, número 1, nosotros tenemos que pertenecer al cuerpo. Nosotros tenemos que pertenecer a la iglesia, porque es la iglesia la que genera la cobertura en esta tierra sobre nosotros, no es un hombre. Porque algunos dicen, no, yo tengo mi apóstol y con mi apóstol me alcanza. No, porque un hombre no tiene la capacidad para darle cobertura a otro hombre. ¿Me va entendiendo? Nosotros sabemos que todos tenemos la cobertura espiritual del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios. Dios es nuestra cobertura. Pero la cobertura verdadera
que cada uno de nosotros recibimos es la que da la iglesia. La iglesia. La iglesia que ora por nosotros, la iglesia que está pendiente de nosotros, la iglesia que nos ama, la iglesia con la que adoramos, la iglesia con la que servimos. ¿Cuánto entienden eso? Díganme amén. O sea, yo tengo que entender que lejos del cuerpo no tengo nada para poder dar. Y el problema principal que tenemos hoy dentro de nuestras congregaciones es que mucha gente se quieren hacer individualistas, quieren tener individualismo, quieren ser independientes. O sea, no, yo soy independiente, yo fluyo yo solo, porque yo ya estoy ungido, yo ya sé, yo ya tengo. ¿Me va siguiendo? Ese es uno de los problemas más grandes. O sea, gente que quiere ejercer ministerio sin pertenecer a un cuerpo. ¿Me va siguiendo? Y eso de ninguna manera puede funcionar. Por más que nosotros digamos, bueno, es que nosotros somos más modernos, es que eso era antes en la religiosidad. No, hay cosas que no tienen nada que ver con la religiosidad, ¿eh? Hay cosas que tienen que ver con las reglas básicas que Dios estableció para que nosotros cumplamos. Porque no es que, bueno, no, porque en la Biblia hay cosas que son anticuadas. No, no, discúlpeme. Hay cosas que son tomadas de manera equivocada y errónea, ¿sí? Para decir no esto y para generar liberalismo. Pero hay cosas que están en la Biblia, en su mayoría, que son fundamentos que nosotros tenemos que tomar y poner por obra. ¿Me va siguiendo? Porque no hay peor cosa de nosotros que nosotros creamos, ¿sí? En cosas que van en contra de las reglas básicas establecidas y estipuladas por Dios en su palabra. Por eso nosotros tenemos que saber que cuál es la palabra profética más segura, dice la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Entonces yo tengo que acudir ¿a dónde? A la Biblia. Yo tengo que ver en la Biblia y hay reglamentos que yo no puedo evitar. Hay reglas que yo no puedo dejar de lado. Entonces yo tengo que entender, número uno, tengo que pertenecer a una iglesia, tengo que pertenecer a un cuerpo. Yo no puedo fluir ni funcionar en un ministerio alejado del cuerpo. ¿Me van entendiendo? O sea, que eso es algo fundamental que nosotros tenemos que tener y ir cumpliendo con las reglas básicas de este ministerio, del ministerio, de lo que Dios establece para que nosotros podamos crecer de una manera correcta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que estábamos diciendo? A ver si tenemos ahí alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Les quedó claro este concepto? ¿Ok? Ahí los estoy viendo. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Muy bien. Perfecto. Entendemos entonces. No hay ningún ministerio que pueda funcionar, ¿sí? Ningún ministerio que pueda funcionar lejos del cuerpo. O sea, todos los ministerios funcionan en pos del cuerpo, en pos de la iglesia. Y yo le decía recién, algo que entendí hace un tiempo. Nosotros tenemos la necesidad de recibir la cobertura de una iglesia. Es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que nos da cobertura, es la iglesia la que ejecuta con nosotros cuidado. Entonces no podemos no vivir. Hay personas, miren, hay personas que en nombre de la madurez, hay personas que en nombre de la capacidad y de la sabiduría practican esto, de sentirse en soledad, ¿no? De decir, no, porque yo estuve ahí y la iglesia, entonces yo tengo la capacidad para estar solo. Déjenme decirle algo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dijo esa frase no es solamente que lo dijo pensando en que no tenía una mujer. Lo dijo desde el lado que la soledad no es buena consejera, no es buena compañía. Que Dios cuando pensó a la iglesia no la pensó como algo individualista, la pensó como un cuerpo. La pensó como un grupo, la pensó con una visión extendida de pluralidad y no de individualismo. Entonces nosotros necesitamos pertenecer a un cuerpo, pertenecer a una iglesia, tener un pastor, tener un apóstol, tener una persona, fluir en los ministerios.
¿Me va entendiendo? Tenemos la necesidad. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, ¿sí? Tarde o temprano, ese miembro que fue quitado o que fue sacado del cuerpo se va a echar a perder. Se va a echar a perder. Pero el problema que hoy tenemos es la falta de sujeción. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que fue muy manipulada la sujeción. Yo entiendo, lo entiendo, yo vengo de ahí. Yo entiendo acerca de la manipulación que ejercieron muchos ministros, sí, pero eso tenía que ver con la incompetencia también. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría, la falta de revelación, ¿no? Eso tuvo que ver con eso. Pero nosotros ya aprendimos, hoy venimos de una manera diferente. Y hoy nosotros entendemos que nosotros necesitamos tener un cuerpo, pertenecer a un cuerpo, tener una iglesia, tener un pastor, sujetarnos, estar sujetos, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a bendecir al fin y al cabo. Al fin de cuentas, lo único que nos va a terminar bendiciendo. Yo siempre digo que la única llave que abre la puerta de las bendiciones es la obediencia. O sea, yo quiero bendiciones, quiero caminar en bendición, tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente, obediente. Por eso, cuando nosotros predicamos acerca de órdenes bíblicas que transmitimos como consejo para tu formación y para que te vaya bien. Ahora el tema, algunos dicen, no, yo soy obediente, voy a todos los cultos, voy a todas las reuniones, me dicen que haga esto, lo hago. Pero la obediencia está en cumplir con las palabras que recibimos. Jesús dijo, ustedes quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. O sea, ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que escuchar lo que digo y caminar en eso que digo. Obedecer. O sea, cuando usted escucha un mensaje en su iglesia, a través de su pastor, de su apóstol, de quien sea, ese mensaje no es para que usted se vaya a su casa diciendo, ay, qué bien que predica, ay, qué lindo, cómo nos reímos, ay, qué lindo, lloré, ay, qué bueno. No, ese mensaje para que usted lo reciba, para que usted lo medite, para que usted lo procese y para que usted lo ponga por obra. Porque si yo no cumplo y no obedezco esa orden que Dios me está dando a través del pastor, a través del apóstol, si yo no pongo por obra esa palabra, también soy un desobediente. Y nunca voy a poder fluir en las bendiciones que Dios tiene para mí si yo no obedezco. Vuelvo a lo que siempre digo. ¿Es fácil? No, esto es complicado. Es difícil, dificilísimo, pero no es imposible, porque tenemos un colaborador de lujo, que es el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, el que nos hace caminar en su revelación, en su verdad, en su amor. Pero tenemos que entender, cada uno entienda la posición en la que está. Y tenemos que entender que la iglesia no la puede hacer un hombre, la iglesia la hacemos entre todos, porque de eso se trata la iglesia. ¿Lo tiene? Estuve hablando de eso un poco, esperando alguna pregunta, ninguna pregunta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Estas son las reglas básicas para ser un ministro. Pero es necesario, o sea, la palabra es necesario no es a ver si se puede, bueno, si es posible. No, no usa la palabra obligatorio, ¿sí? Porque como siempre digo, en este reino nada es obligatorio, pero toda nuestra obligación es necesario. O sea, para que yo sea un ministro, es necesario que yo cumpla con estas reglas básicas que él describe después. O sea, él dice lo siguiente, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cerramos acá, no tengo que explicar nada porque está más que explicado esto. O sea, cerramos, ya no hay más nada que decir. O sea, esto no es optativo.
Yo siempre digo que la Biblia no es un libro de opciones, la Biblia no es un libro de consejos, la Biblia es un libro de órdenes y que Dios permitió, porque todo lo que nosotros leemos en la Biblia es lo que Dios determinó que quería que nosotros aprendiésemos y que podamos ponerlo por obra. Entonces yo no puedo decir, bueno, lo que pasa es que en ese tiempo Pablo le escribe a Timoteo porque tenía que ordenar la iglesia que pastoreaba a Timoteo, nomás no. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para hoy, para que entendamos que nosotros, lo que somos llamados a un ministerio, no lo podemos ejercer de cualquier manera. ¿Por qué? Porque hay reglas. Escriba grande así, ponga, en este reino hay reglas. Hay reglas que no pueden ser, viste que algunos dicen, hay un dicho popular que es bien infernal, que dice que las reglas están para romperse, ¿no? Así dijo Satanás en el cielo y cayó como un rayo. O sea, las reglas no están para romperse, las reglas están para cumplirse. O sea, que los reglamentos, los estatutos, las reglas que Dios puso no están para romperse, están para cumplirse. Y estas reglas que son básicas, porque es algo básico, no es algo tampoco que Dios quiere que seas un superhombre, pero quiere que vos puedas caminar y cumplir con estas reglas básicas, ¿sí? Para poder ejercer con autoridad y no con autoritarismo el ministerio que Dios te entregó. Esto hablábamos en la clase anterior. O sea, el ministerio se ejerce con autoridad, pero ¿cómo yo ejerzo autoridad? Cuando lo que digo es también lo que hago. Cuando lo que yo enseño que hay que hacer, yo también lo practico. ¿Me va entendiendo? Eso te da autoridad. Entonces, yo tengo que entender que estas reglas que Dios estableció a través del apóstol Pablo como una doctrina, nosotros tenemos que entender que estas reglas están para cumplirse. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ministros competentes y con autoridad de Dios para ejercer el ministerio. Porque si nosotros no cumplimos con estas reglas, ¿sí?, que son básicas, si nosotros no cumplimos con estas reglas, no tenemos autoridad. Y cuando nosotros no tenemos autoridad, el problema no es con las personas. El problema de no tener autoridad no va a ser ni con tus hijos, ni con la iglesia, ni con la gente que pastorea. El problema de no tener autoridad lo vas a tener con Satanás, el diablo. Porque hay... lo voy a decir, lo digo, si total cualquier cosa me corta después. Hay personas, ¿sí? Hay personas que no tienen autoridad, que el diablo tiene más autoridad que ellos. ¿Por qué? Porque tienen un muerto en el placar. Bueno, lo dije. Hay personas que tienen muerto en el placar, ¿sí? ¿Entendés? Y que quieren mostrar y hacer algo, ¿entendés? Desde el lado, porque las personas, escuche esto, porque yo estoy convencido de una cosa, que las personas que más enfocados están en hacer cumplir una regla, pero no en hacerla cumplir desde el lado del amor, de la paz, desde el lado del querer que te vaya bien en la vida, sino desde el lado del autoritarismo, ¿es por qué? Porque ese muerto lo tienen en el placar ellos. Yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque funciona como un escudo, ¿sí? Como un escudo para mí. O sea, yo te mando a hacer esto porque vos tenés, es como los fariseos. Jesús le dijo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Por qué? Porque le hacen hacer a la gente cosas que ustedes no pueden cumplir. Desde ahí sale eso. ¿Por qué? Porque ellos hacían cosas peores. Nada más que con un manto de autoridad, ¿sí? Pero lo que ellos ejercían era con autoritaridad, no era con autoridad, eran autoritarios. ¿Me va siguiendo? O sea, basta con ver a un autoritario. Dime cuál autoritario eres y te diré cuántos muertos hay ahí dentro de tu placa. Dime cuánto autoritario eres y te voy a decir cuántas cosas hay ocultas ahí. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que entender que no podemos ejercer un ministerio sin cumplir con los requisitos básicos
que ese ministerio o ser un ministro nos pide. O sea, ya Jesús dijo que para ser sus discípulos había que tomar la cruz, había que morir todos los días. Jesús dijo, para ser mi discípulo hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Para ser mi discípulo hay que permanecer en mi palabra. O sea, cuando nosotros hacemos una recopilación de los dichos de Jesús para que nosotros cumplamos solamente para ser sus discípulos, ¿sí? Nosotros encontramos una serie de reglamentos que son necesarios ser cumplidos para ser parte de los discípulos de Jesús. Ahora bien, si para ser simplemente un discípulo hay reglamentos fuertes que nosotros tenemos que cumplir, ¿cuánto más para ser un ministro competente? Para ejercer un ministerio real, sincero, verdadero. ¿Cuánto más? Nosotros tenemos que entender que hay reglas que nosotros no podemos negociar, no son negociables. Las reglas básicas en las que se fundamentan los ministerios, en las que se fundamenta el reino, en las que se fundamenta todo, la ley, por decirlo de alguna manera, la ley de este reino, no son negociables. No es que lo puedo negociar, no son negociables, porque Dios no es que Él es un Dios lejano, transigente. No, Él es intransigente. Él no va a andar mirando para otro lado y decir, bueno, está bien, por amor yo te dejo, yo permito. No, hay reglas que nosotros tenemos que cumplir. Y esas reglas Él las dejó escritas. Y si no hubieran sido importantes, no lo hubiera dejado. Él arranca diciendo, ¿sí? Él arranca diciendo, una persona, el que quiera ser obispo, es necesario que sea irreprensible. O sea, una persona que tenga un buen testimonio, ¿sí? Una persona que vos no le puedas reprochar nada, que vos no digas, este pide pero no da. Este dice pero no hace. Eso es ser irreprensible. Eso te da autoridad. Yo siempre digo, yo tengo autoridad para decir cosas, ciertas cosas, porque yo soy el primero que las cumple. O sea, eso te da autoridad. ¿Me va siguiendo? Te da autoridad. No es que yo agarre y digo, bueno, ustedes, no, nosotros. Yo no soy un ministro que habla diciendo no porque ustedes. No, yo digo porque nosotros. Nosotros. Porque yo me hago cargo de la iglesia, me hago cargo de la temporada en que me toca vivir. ¿Me va siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que ser, número uno, irreprensibles. Y acá a veces pareciera como que la Biblia dice, tenemos que ser irreprensibles, que nosotros tenemos que ser personas que tengamos un testimonio de vida, que lo que digamos con la boca lo sostengamos con el testimonio. Anote eso, lo que diga con la boca lo tengo que sostener con el testimonio, lo tengo que apoyar porque eso genera autoridad. Porque hay algunos que lo que dicen con la boca lo borran con el codo y así no funciona. Porque estoy rompiendo con uno de los requisitos básicos para ser un ministro competente. Número 2, la Biblia dice, él dice, tiene que ser irreprensible y pareciera que está de más esta aclaratoria. Pareciera que está de más. Él dice, tenemos que ser irreprensibles. Obvio, tenemos que ser irreprensibles. Pero también dice, tenemos que ser marido de una sola mujer. ¿Qué significa esto? Que si una persona ya se casó, estuvo en el mundo, se casó y viene a Cristo y por esas circunstancias se separó, se divorció y se vuelve a casar, no puede formar un ministerio, no lo puede hacer, no. Lo que está diciendo es que cuando yo me adentro al cumplimiento de un ministerio, del trabajo en la obra del reino, yo tengo que entender que no lo hago solo. Si usted está casado, no es mi ministerio, es nuestro ministerio. Entonces, cuando habla acerca de una sola mujer, está diciendo, ahora, vos con esa mujer con la que enfrentás este ministerio, tienen que estar dispuestos hasta llegar al final. ¿Me van entendiendo? Porque un matrimonio fundamentado, esto es tremendo, esto no vamos a hablar ahora, pero en algún momento vamos a hablar. Porque un matrimonio fundado en Dios, forjado por Dios, sostenido por Dios, es imposible que se rompa. No se puede romper. No se rompe. Por eso la Biblia dice que es un cordón de 3 dobleces. Y estoy diciendo un matrimonio
formado por Dios, establecido por Dios, sostenido por Dios. No estoy hablando de un matrimonio que se casaron en la, porque hay algunos que piensan que es de Dios porque se casaron en la iglesia evangélica y el pastor le oró. No, esto es lo que Dios unió. Yo estoy seguro que hay personas que se casaron por la iglesia, que fueron ahí y que Dios no unió ese matrimonio. Porque la unión de Dios no tiene que ver con la bendición sacerdotal. La unión de Dios tiene que ver cuando nosotros como pareja lo dejamos a Dios, ¿sí?, ser el centro de nuestra pareja. Y cuando vos lo dejas a Dios ser el centro de tu pareja, entonces ese matrimonio es duradero. Tan sencillo como eso. No tiene fecha de vencimiento. Por eso es importante, porque eso también es un testimonio. Un testimonio, ¿sí? Por eso, número uno, es irreprensible y número dos, marido de una sola mujer. Pablo lo hace desde el pensamiento natural que en esa época se tenía y que iba dirigido todo a los hombres, porque en esa época era el pueblo, los pueblos eran muy, ¿cómo que dirían? Muy, no quiero usar la palabra machista, pero era como muy así de, ¿cómo es que dicen ahora la palabra que utilizan? No es paternal, es, bueno, ya me va a salir. Bueno, ya va a salir. En esa época se utilizaba mucho dirigido a los hombres y las mujeres no podían ejecutar ningún misterio, no podían hacer nada. Gracias a Dios, la revelación nos ha hecho entender que no es así. Algo hablamos el otro día acerca de que los ministerios son dados en el espíritu, no en la carne. Bueno, eso ya lo dijimos la semana pasada y tenemos que entender. Por eso cuando habla de irreprensible, ¿sí? Patriarcal, esa era la palabra, no me salía, ¿no? Era muy patriarcal, era muy de hombres todo. Entonces las mujeres y los niños no ocupaban algo fundamental. Gracias a Dios, después fue cambiando porque los grandes avivamientos comenzaron a través de las mujeres. Es más, el ministerio de Jesús fue sostenido por las mujeres. No voy a hablar de eso, pero vale repasar un poquito para que entendamos hacia dónde vamos. Entonces está hablando acerca de un matrimonio, acerca de una familia. Por eso dice, ustedes tienen que tener condición. O sea, nosotros sabemos que estamos en Cristo y que en Cristo tenemos requisitos y reglas que hay que cumplirse. ¿Me va siguiendo? Por eso hay personas que están dispuestas a seguir con los ministerios a pesar de la situación que hayan pasado con su pareja. Bueno, nos divorciamos, pero está bien. Y el problema, esto es más profundo y no lo voy a hablar ahora ni lo voy a aclarar porque si no vamos a estar hora acá, ¿no? Pero el tema no es solamente el cumplir con el reglamento, es entender que lo primero que nosotros tenemos que tener para que nuestro ministerio sea exitoso es tener a Dios como el centro de todo, como el centro de mi vida, como el centro de mi familia, como el centro de mi matrimonio, como el centro de mi talento, como el centro. Él es el centro de todo. Y si Él es el centro de todo, es imposible que falle. No puede fallar, porque Él está ahí. Y si Él está ahí, todo es perfecto. No falla, no falla. El que falla es el hombre. Si fallamos es porque lo sacamos a Dios. Si fallamos es porque no lo dejamos a Él. Tan sencillo como eso. Reglas básicas, irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué significa? Sobrio, ustedes saben, es lo contrario de ebrio. O sea, que tiene que ser una persona sobria, ¿sí? Manejarse con sobriedad, ¿sí? Esto más que nada era como en esa época un requisito importante para todos los que los que utilizaban algo de gobierno. Ustedes van a ver que los gobernantes ejecutando su tarea de gobierno, ellos son sobrios en los que hacen, ¿no? O algunos por lo menos, ¿no? O sea que esto tiene que ver con algo importante, ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Nosotros tenemos que ser prudentes, ¿sí? Y esto lo vamos aprendiendo en el camino. Tenemos que ser prudentes en lo que decimos. David, una de las virtudes que tenía el salmista David, la Biblia dice
que él tenía varias virtudes. Dice la Biblia que sabía tocar, que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, y había una virtud que David tenía, que era prudente en sus palabras. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes en lo que decimos, tenemos que ser prudentes en lo que hacemos, ¿sí? Caminar con prudencia. Justamente ayer hablaba con el equipo de danza y le decía esto, ¿no? Que a veces nosotros borramos con una actitud mala o con una palabra mala de un plumazo todo lo que edificamos. O sea, alguna cosa maldicha en un momento que no había que decirlo, puede causar un problema, puede causar una dificultad y puede hacer que todo lo que nosotros edificamos se derrumbe porque no fuimos prudentes para tratar con la gente, para hablar. Entonces necesitamos ser prudentes. Decoroso, ¿sí? No necesariamente ser decoroso en el ministerio significa, qué sé yo, estar bien presentable. No. Ser decoroso tiene que ver con, aunque parezca raro y gracioso esto, tiene que ver con bañarse, tiene que ver con arreglarse, tiene que ver con lo que somos, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestra persona. Tenemos que ser decorosos, ¿sí? Tenemos que ser decorosos en toda nuestra manera de vivir. O sea, decoroso, tener limpia nuestra casa, tener limpia, qué sé yo, bañarnos, perfumarnos, afeitarnos, las mujeres teñirse el pelo, los hombres también, algunos se tiñen. O sea, eso tiene que ver con ser decoroso, porque nosotros como somos representantes del cielo, y nosotros como tales tenemos que presentarnos. Esto más allá, porque para algunos estar decoroso es ponerse un traje y una corbata, y para otros estar decoroso es ponerse una remera. Por eso esto va más allá de los conceptos individuales que nosotros tenemos. O sea, ser decoroso tiene un sentir más profundo en este caso, que tiene que ver con estar bien, ¿sí? Que cuando vaya a orar por alguien, no caiga que caiga por la unción y no por la otra unción. O sea, que puedan sentir bien de nosotros. O sea, me va siguiendo. O sea, hay que mandarse desodorante, lavarse los dientes, todo lo que nosotros sabemos. Eso tiene que ver. Es algo importante, ¿sí? Entender esto. ¿Para qué? Para que nosotros eso no lo haga caer, ¿viste? Porque yo conocí a algunos, ¿cierto? Que había personas que decían, no, que ese no me ore, porque si me ora ese, Dios mío. Me va siguiendo y a veces la gente tiene razón, porque vos vas ahí, siervo, es lo mismo que te comiste, no sé, algo al mediodía y después fuiste al culto y un olor a ajo. O sea, hay que ser decoroso, siervo, ¿va entendiendo? Es importante eso. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y acá viene algo, hospedador. O sea, había algo muy importante en la antigüedad, en la iglesia, que la iglesia tenía que ser hospedadora. O sea, cuando viene a un hermano a visitarte, ser hospedador, tratarlo bien, ¿sí? Cuando hay alguien, no sé, ser hospedador. Eso es algo que nosotros tenemos que tener como parte vital, entender como una regla para ser ministro. Yo tengo que ser hospedador, saber, porque si yo no sé tratar con la gente, ¿qué ministerio voy a ejercer? ¿Me va siguiendo? O sea, tampoco, viste que hay algunos que antes, ahora no pasa, pero antes había algunos que iban y le caían justo al mediodía a la casa de cada uno, ¿no? Y era que justo decía, oh, ahí viene el hermano, justo ahora que estoy por comer, ¿no? Y algunos lo hacían a propósito. Hoy, gracias a Dios, no pasa eso, o por lo menos pienso que no pasa. Pero nosotros tenemos que ser hospedadores, ¿sí? Hospedadores, tratar a las personas, ¿sí? Hoy también tener la capacidad de discernir a quién hospedamos, porque a veces decimos, no, la Biblia dice que tengo que ser hospedador y me temo a cualquiera. No, tampoco eso. Tenemos que tener discernimiento, saber a quién vamos a hospedar, saber a quién vamos a tener en nuestra casa, saber a quién vamos a dejar entrar a nuestra casa. Porque a veces dejamos entrar a cualquier persona y no sabemos qué es lo que eso trae.
¿sí? Porque a veces vienen con una artimaña del engaño del enemigo, y en lugar de que nosotros seamos bendición o que ellos sean bendición para nosotros, terminan sembrando una maldición en nuestra casa, en nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que ser hospedadores, pero también tenemos que ser prudentes. Por eso antes de decir que seamos decorosos y hospedadores, el apóstol dice tienen que ser prudentes. O sea, la prudencia tiene que ser también con tener cuidados de a quién dejamos entrar, a quién dejamos salir, qué nos ponemos, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Tengo que ser prudente en lo que me voy a poner, en lo que me voy a vestir. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros sabemos que están mal y no vamos a entrar en ese detalle, pero nosotros sabemos que hay cosas que pueden causar alguna cosa en el otro, y para eso lo tenemos que evitar, o sea, ser prudente. Tenemos que ser prudentes para ser decorosos y para ser hospedadores. Y yo me tomé este minuto para decir esto porque es necesario, es verdad. La iglesia tiene que ser hospedadora, pero tenemos que ser prudentes en saber a quién vamos a hospedar, a quién le vamos a abrir la puerta de nuestra casa. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto que vamos diciendo? Ustedes, si tienen preguntas, van escribiendo ahí, alguna duda. Si va quedando claro, me levantan ahí el dedo y me dicen, ok. Ahí. Muy bien, ser hospedador. Y acá es donde entran las cosas que a veces nosotros no tenemos en cuenta, pero que son importantes, ¿no? Porque todo lo otro nosotros mal que mal ya entendemos, o sea, sabemos que tenemos que ser así, de ser prudentes, que tenemos que bañarnos, que tenemos que ponernos desodorante, perfume, entonces sabemos que tenemos que ser así. Pero ahora viene esto que se empieza a poner como más picante. Y él dice, tenemos que ser aptos para enseñar. Y me voy a detener un segundo acá, porque esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos hoy. Tenemos que ser aptos para enseñar. Hace un tiempo teníamos una persona, o conocí a una persona, esa persona me vino a hablar conmigo y me dijo, pastor, ¿cómo está? Mire, me vio que yo soy compañero de fulano de tal, con el que voy a ayudarlo para que dé unos seminarios bíblicos. Y él me dijo, y el hermano se enfermó, y me dijo si yo estaba dispuesto a dar ese día la materia o esa clase por él de esa materia. Entonces vine a preguntarte, pastor, si vos que decís, ¿me das permiso? Y yo le dije, pero ¿cómo te voy a dar permiso para que vos vayas a dar una clase si vos ni siquiera estudiaste? O sea, nunca estudiaste nada, nunca te capacitaste. O sea, primero para ser maestro tenés que ser alumno, porque si vos no sos alumno, ¿cómo vas a ser maestro? Tema cuestión que el hermano se enojó conmigo, no sé, no me habló más, no sé, se enojó. Pero yo le dije, yo tengo una responsabilidad, porque yo no puedo mandar a cualquiera, porque no es que vos lees la Biblia y bueno, o lees una cartilla, esta que yo le entregué a ustedes, y que usted dice, bueno, la leo y yo ya sé, o la leo y la puedo dar, puedo ser yo el maestro. No funciona así. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que estar aptos para enseñar. Y para estar apto para enseñar en cualquier área de la vida, si vos querés enseñar a ser pastelero, tenés que estudiar pastelería. Si vos querés enseñar mecánica, tenés que estudiar mecánica. Si vos querés enseñar música, tenés que estudiar música. No, nadie se puede poner a enseñar algo que no sabe. Yo no me puedo poner ser maestro si no soy alumno. ¿Me va entendiendo? Y es importante, porque el ministro tiene que ser apto para enseñar. Y estar apto para enseñar no tiene nada que ver con el espíritu. No, el espíritu me reveló. Porque por causa de eso, de que el espíritu me reveló, se crearon grandes herejías. O sea, todas las herejías que nosotros conocemos, todo lo que tiene que ver con las sectas que hoy nosotros conocemos como tales, comenzaron con personas que empezaron a buscar a Dios, pero que después recibieron una revelación extraña de vaya a saber quién, y cambiaron eso y empezaron a forjar herejías, empezaron a forjar. Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad, ser aptos para enseñar. Y lo primero que tenemos que saber es que para ser aptos para enseñar, primero tengo que estudiar y prepararme. O sea, un ministro, hoy estamos en una temporada donde la revelación es abundante.
porque no es que nosotros somos el primer centro de entrenamiento, hay un montón de personas que enseñan la palabra, que fundamentan, o sea que herramientas hay un montón. El problema es que la gente prefiere buscar tutoriales, o buscar respuestas en Google que en ir a capacitarse y estudiar. ¿Entiende? Entonces va y dice, vamos a ver qué es el fin del mundo. ¿Qué dice la Biblia del fin del mundo? Entonces ponen ahí en Google, ¿qué dice la Biblia acerca del fin del mundo? Y ahí aparece uno que te va explicando lo que dice del fin del mundo. Y ahí usted lo vio, no sabe si es verdad porque la Biblia ni la leyó. Entonces anda diciendo, no, porque yo creo en esto, porque yo creo que la iglesia no va a ser arrebatada, porque yo pienso que sí va a ser arrebatada, porque yo creo esto, y lo dicen desde el lado que escuchan, pero no que se prepararon para hacerlo. ¿Me va entendiendo? Por eso nosotros tenemos que ser aptos para enseñar, mucho más cuando somos ministros o ejercemos un ministerio. ¿Por qué? Porque así como usted no se dejaría operar, ¿sí?, de alguna enfermedad o de alguna deficiencia en su cuerpo por alguien que nunca estudió, de repente usted va al hospital y viene el enfermero que estudió enfermería y quiere practicar con usted una operación no sé, a corazón abierto. Y usted qué va a decir, bueno, pero vos tenés certificado. No. Pero yo vi muchas operaciones. Que vos hayas visto operaciones no significa que tenga la capacidad para hacerla. ¿Me va entendiendo? O sea, para hacerlo tenés que prepararte y estudiar. O usted se dejaría operar. Dice, bueno, y viene el enfermero y dice, no estudié, pero yo soy cristiano, ¿eh? No estudié, pero tengo fe. Entonces, bueno, abra nomás, le va a decir usted. No, o sea, nadie haría una locura así. Pero hay personas que sí van, que sí se congregan en congregaciones donde el pastor no se sabe ni de dónde viene, ni de dónde es, a dónde estudió, dónde se capacitó, y vamos y caemos en el lazo del cazador. Por eso digo que nosotros tenemos que ser ministros competentes, y para ser ministros competentes tenemos que prepararnos y capacitarnos. No es solamente con escuchar, porque escuchar es simplemente la primera parte. Yo tengo que aprender, tengo que capacitarme, tengo que estudiar. Y uno nunca puede dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque así como los doctores, si no estudian, ¿sí?, pueden hacer perder una vida, ¿sí? Un abogado puede ejercer la abogacía sin estudiar y capacitarse de ninguna manera. Entonces, ¿cómo nosotros, que tenemos en nosotros la responsabilidad de hacer y de lograr la madurez en esta generación, en formar la iglesia perfecta de mañana, cómo nosotros no vamos a tener la capacidad para poder enseñar? No vamos a estudiar, no nos vamos a preparar. O sea, yo leo la Biblia todos los días, leo la Biblia, me informo, estudio. ¿Por qué? Porque yo no me puedo presentar el domingo delante de usted, ¿sí?, que me va a escuchar, a decirle al Señor, bueno, Ave María, dame puntería, y buscar ahí en la Biblia y predicar lo que se me ocurra, porque como ya tengo años, entonces ya tengo un montón de cosas. No, yo me tengo que preparar, porque si no, estaría siendo un desgraciado con usted. Estaría haciendo, no estaría cumpliendo ni ejerciendo el ministerio como debe ser. Y eso después genera problemas. ¿Por qué? Porque cuando vos no estudiás y no te capacitás para ejercer y para enseñar la doctrina, para enseñar la palabra, para fundamentar, ¿sabés lo que empezás a hacer? A decir, a predicar y a enseñar lo que a vos te parece. Y el problema se comienza a gestar cuando yo enseño lo que a mí me parece, desde mi punto de vista, desde mi óptica. O sea, yo creo, no, a mí me enseñaron así, y yo vi que era así, ¿viste? No, yo cuando estaba en la cárcel a mí me enseñaron que era así, ahora no, así no funciona esto. No, porque yo cuando estaba en la otra iglesia y me congregaba en aquella, yo era así. Eso no funciona así. No funciona así. Discúlpenme, pero el reino no funciona así. El reino tiene reglas para cumplirse y también tiene exigencias para los ministros. El ministro tiene que capacitarse, el ministro tiene que estudiar, porque si no estudia, ¿cómo va a enseñar? O sea, va a enseñar, puede enseñar,
pero no está apto para enseñar. ¿Me va entendiendo? O sea, una cosa es que vos enseñe, porque enseñar, predicar, puede hacerlo cualquiera, ¿sí? Ahora, que esté apto es otra cosa. Esto es lo mismo cuando usted aprendió a manejar. Usted aprendió a manejar y maneja mejor que una persona que maneja hace años, pero usted arrancó a manejar ahora. Y anda en la calle manejando porque ya sabe manejar, pero maneja desde muy chiquito. Todavía no tiene la edad para buscar su registro. Entonces usted tiene 14, 15 años, pero ya maneja. O sea, lo para la policía, inmediatamente le van a hacer una multa, le van a secuestrar el auto. ¿Por qué? Porque que sepa hacerlo, es más, y que sepa hacerlo bien, no significa que esté apto para hacerlo. ¿Y cuando yo estoy apto para hacerlo, apóstol? Yo estoy apto cuando el cielo me da el ok. Me da el ok. Ah, entonces eso es por el Espíritu, ¿no? ¿Cuándo te da el ok? Cuando yo me preparé, cuando fui a estudiar, cuando me capacité, ¿sí? O sea, usted estudió, se capacitó. A veces decimos, tenemos un diploma en la pared, pero no sirve de nada, ¿no? Sí que sirve, sí que sirve. ¿Por qué? Porque eso demuestra que usted se capacitó, que usted se preparó. ¿Me va siguiendo? Nosotros tenemos que entender. Me detuve un ratito ahí porque era necesario. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no un borracho, y el 9 es no un peleador. Y acá podemos entrar en una discusión eterna, pero no vamos a entrar en esa discusión eterna porque nosotros ya sabemos como maduro lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros no podemos aceptar los límites, porque todo tiene un límite. Usted me va a decir, ¿está bien que pueda tomar un vasito de vino? Sí, pero el problema está cuando nosotros no le ponemos límite y nos desencadenamos. Sí, no importa, bueno, en vez de tomarme un vaso me tomé 10. ¿Sí? No, porque ya estamos entrando en algo y también tenemos que saber dónde hacerlo, cómo hacerlo, de qué manera, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio también. O sea que esto es una tela muy larga para cortar, pero tenemos que entender, saber desde el lado de la madurez cómo ejecutar cada uno. Y la Biblia dice no un peleador. O sea, ¿qué significa? Una persona que se pelea con usted ve un pastor peleador que se pelea con la iglesia, se pelea con la mujer, se pelea con los hijos, se pelea con la suegra, se pelea con la abuela, con la bisabuela, con el patriarcado, me pusieron. Muy bien. Se pelea con todo, ¿no? Dice no peleador. O sea, nosotros no, eso era de la vieja vida. ¿Viste? No, me le planté porque si no me le planto. No, agarré y le dije porque me va a escuchar. No, eso no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué? Porque la regla de poner la otra mejilla es para los fieles nada más. Es para la gente, pero no para los pastores. O sea, la regla de poner la otra mejilla, Jesús la enseñó para los discípulos, pero no para él. Él dijo, no, a mí nadie me va a pegar en una mejilla, ¿no? Esa frase, cristiano pero no tonto, no me puedo dejar pasar el trapo, no me voy a dejar pasar por encima, es una frase infernal del infierno, diabólica, porque Jesús no enseñó eso. Jesús dijo, el que te pega en una mejilla, ponele la otra. O sea, pero me estafó, ¿qué importa? No, pero ¿qué importa? Perdonalo, amalo igual. De eso se trata el reino. Diga conmigo, estas reglas están complicadas. Y se complica más todavía. Porque dice no peleador, no un codicioso de ganancia deshonesta. ¿Qué significa ser codicioso de ganancia deshonesta? Cuando nosotros vemos en el Evangelio un negocio y no un lugar de servicio. Hay personas, yo sé que hay personas que quieren ser pastores, que quieren ser líderes para vivir, no quieren laburar más. Tenía una, mejor no digo nada. ¿No? No, el problema no es que quiere ser pastor, porque no, el problema es que no quiere laburar más. Y dice, no, yo quiero vivir de esto así. Ese es el problema. Y la Biblia dice, no codicioso de ganancia deshonesta. O sea, nosotros tenemos que entender que el obrero es digno de su salario, pero dice el obrero. Usted tiene que entender que nosotros estamos al servicio. Por eso, viste que algunos no, dice, porque estoy cansado de predicar, porque dicen que la administración de 1 hora equivale a 12 horas de trabajo forzoso. Es el que dijo eso porque nunca hizo trabajo forzoso.
Yo que predico más de 1 hora a veces y hice trabajo forzoso y usted me va a preguntar, ¿qué prefiere, apóstol? ¿Ir a paliar a Edén, a hacer pozo, a tirar árboles, a sacar árboles de raíces? ¿O predicar? Prefiero predicar 40 horas. ¿Me va entendiendo? O sea, para nosotros no es una carga. Esto es algo que nosotros disfrutamos. Se viste que dice, no, yo no lo quiero molestar. No, molésteme si yo decidí ser pastor, decidí ser esto porque estuve dispuesto a pagar el precio de lo que tengo que hacer. ¿No? Porque ahí por ahí algunos dicen, no hay que molestarlo por pavada. No hay que molestarlo. Y por no molestar después se arman unos problemas y son peores los problemas que causó esa falta de comunicación que otra cosa. No codicioso de ganancia deshonesta, amable, o sea, tiene que ser amable, ¿no? Amable, apacible, ¿sí? O sea, esas son cosas que nosotros sabemos. Y la número 3 es no avaro. ¿Qué significa esto? No tacaño. Así que si tiene alguno ahí, órele por el codo, ¿sí? O sea, hay algunos que son avaros, ¿no? Que quieren para ellos, que ya, ¿no? Que piensan en ellos. No, esto es lo mío, esto es lo que esto, no, esto para mí. Son avaros. Y dice la Biblia, número 14, que acá me detengo, que gobierne bien su casa. Y el escritor aclara y dice, porque ¿cómo gobernará? ¿Cómo va a gobernar la casa, la iglesia de Dios? ¿Cómo la va a cuidar, ¿sí? Si no puede gobernar su propia casa? ¿Me va entendiendo? O sea, nosotros tenemos que entender. ¿Y cómo me doy cuenta? Tu vida, tu familia es el testimonio. Tu familia es el testimonio. O sea, tu familia va a hablar más que tus palabras. Entonces, vos vas a ver, tus hijos están en Dios, tus hijos aman a Dios, tus hijos caminan. Es porque no porque vos lo obligaste, porque tenerla en sujeción no es obligarla. Porque nosotros no la hacemos que estén sujeto a nosotros que somos los padres. No, eso está mal. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a sujetarse a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? A enamorarse de Dios. Que eso es lo primordial. Dice honestos. Y acá es donde dice no un neófito. ¿Sí? ¿Qué significa un neófito? Una persona que no sabe nada. Un neófito, una persona que no sabe nada, que agarra y que te dice, no, porque la Biblia dice que, no sé, la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. ¿Y a dónde dice la Biblia eso? Dice, no dice en ningún lado la Biblia eso. ¿Me va entendiendo? O sea, pero ¿cómo que no? No, lo que está diciendo es algo que escuchaste, pero que no comprobaste. ¿Sí? Y el problema es que el neófito, la persona que no sabe, dice cosas que escuchó, cosas, pero no se preparó, no se capacitó, no estudió. Y nosotros no podemos. O sea, uno dice, no, pero el Espíritu Santo lo que no sé me lo va a enseñar. Yo no dudo de la obra del Espíritu Santo. No dudo de la obra del Espíritu Santo. Yo no dudo de la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu no va a hacer algo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. ¿Me va entendiendo? Porque yo vengo acá y le digo, bueno, todo esto que le explico, se lo digo porque lo leo y tal como lo leo se lo explico. No, nosotros tenemos que tener entendimiento. Yo no puedo sentarme acá, hablar a usted de cosas que a mí me parecen, de cosas que pienso, de cosas que creo, sin tener una base sustentable en la palabra. No lo puedo hacer. Entonces yo tengo que entender y estar capacitado. No puedo ser un neófito porque eso genera problemas. Por eso muchas personas que no se prepararon, ¿sí? Muchas personas que lo hicieron desde el lado de la espiritualidad, empezaron a gestar una iglesia basada radicalmente en sentimientos, en emociones, en ideas personales y no en un fundamento sólido como es la palabra del Señor. Por eso yo siempre digo, hay una materia que vamos a ver este año que se llama la sana doctrina, la doctrina de Cristo, donde hablamos acerca de la verdadera doctrina, que es la doctrina que Jesús nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, donde se fundamenta todo el reino. Por eso hay gente que fundamenta todo en cosas que piensan, ¿no? Y ahí es donde nacen las supersticiones, ahí es donde nacen las herejías, ahí es donde nacen las negaciones, ahí es donde nacen los gustos,
No, porque tiene que vestirse decoroso. ¿Y qué vestirse decoroso? Traje y corbata. Traje y corbata es decoroso. Y la mujer, no, la mujer. Yo fui a una iglesia un día a donde la mujer tenía que utilizar una pollera que le contaban los dedos, 4 dedos abajo de la rodilla tenían que usar. Y yo decía, el tema no es el tema es quién la controla, ¿no? O sea, no me imagino a alguien haciendo eso y ponerla. No voy a decir nada. Eso y ponerla. Viste que antes en los casamientos se usaba poner la braga, ¿no? La cosa, ¿cómo se llama esa? Que le ponían en la pierna a la mujer, ¿no? No sé cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? A ver, fíjate, bueno, le ponían en la mujer. Y yo decía, bueno, al medir la pollera y poner eso es prácticamente lo mismo. La liga, eso, muy bien, la liga. ¿No? Y yo digo, o sea, empezamos a poner pensamientos propios, pensamiento individualista, y todo eso porque somos ignorantes, porque ignoramos acerca de lo que la Escritura dice. Le voy a dar un ejemplo. Hay iglesias, igual cada uno practica, yo siempre voy a decir esto, cada uno practica el Evangelio conforme se le revela, ¿no? Y tiene la opción de hacerlo. Algunos lo hacen desde el lado de la ignorancia, pero la Biblia dice que nosotros no podemos ser ignorantes, neófitos, gente que no sepa. Nosotros tenemos que saber, tenemos que estar establecidos. Yo doy un ejemplo siempre acerca de la mantilla. Viste que había iglesias antes, ahora por ahí hay algunos que usan manto sobre su cabeza, porque la Biblia dice que le es a la mujer, le es honroso a la mujer cubrirse su cabeza. Entonces tomaron eso como algo que había, pero no sabían el trasfondo, ¿sí? O sea, cuando habla de eso, Pablo le escribe a los Corintios, hablando de esa palabra, que era honroso a la mujer dejarse crecer el cabello y ponerse manto. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad portuaria, que tenía varios puertos a donde todos los que traían el negocio, los que traían las cosas para vender, todo el negocio, las ventas pasaban por Corinto. ¿Y qué sucedía? Los marineros no era como ahora, estaban en el mar durante meses ahí. Y los tipos cuando llegaban al puerto andaban desesperados y no exactamente para comer, estaban desesperados por otra cosa. ¿Y qué sucedía? El municipio de Corinto había puesto a más de 1000 prostitutas públicas, ¿sí?, que trabajaran en los puertos para cuando venían los marineros, ya sabían, pero había que identificarlas. Entonces, ¿cómo la identificaban a las prostitutas? La rapaban, estaban peladas, entonces todos los marineros que llegaban sabían que si esa mujer estaba pelada, estaba rapada, era prostituta. Eso era lo que le identificaba. Ahora el tema es que Pablo trae el Evangelio a Corinto y dice que se empezaron a convertir, se convertían la gente y también las prostitutas. Y el problema es que cuando las prostitutas llegaban a las reuniones con su pelo rapado, ya todos le empezaban a mirar de reojo, porque eso no pasa hoy en nuestras iglesias. Eso ya no es exclusividad hoy de que te miran de reojo, uy, cómo está vestido hoy. No, ya los corintios hacían esto. Y ellos lo miraban y ahí se codiaban. Y dice, mira, esa, esa era, ahí estaba, ¿y qué hace acá? Y algunos hombres que formaban parte ahora de la congregación, en algún momento habían estado por ahí también. Entonces era todo un problema. Entonces Pablo, para solucionar este problema, dice, es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque es una demostración de que antes era, pero es que ya no era. Y mientras tanto, le mandaban a poner un velo en la cabeza. ¿Para qué? Para identificarla. O sea, esa mujer que había sido calva y que era su símbolo de prostitución, ahora con ese manto en su cabeza demostraba que ya no era más una prostituta y que había determinado cambiar de vida. Entonces cuando venían y la veían con el velo, ya se daban cuenta y decían, no, esta ya se apartó, es una santa. Porque la palabra santo significa apartado. Entonces decía, esta mujer es una santa. Entonces ya no está más dedicada a esto. Ahora, si yo no estudio eso, si yo nunca lo escuché, si yo nunca supe, si yo no lo leí, no lo hubiese leído, si no me hubiese adentrado,
Entonces yo diría, no, Pablo dice así, la mujer es honroso dejarse crecer el cabello, y me ensaño en eso y le digo, bueno, nadie se puede cortar el cabello, pero ningún cabello. Y hoy en lugar, hoy en lugar de tener man en la iglesia tendríamos al tío Cosas, ¿no? Sí. Bueno, el que no sabe quién es el tío Cosa, después lo googlea. Pero bueno, eso es algo que tenemos que entender. Por eso yo no puedo no entenderlo. Tengo que entenderlo. Y para entenderlo lo tengo que estudiar. A ver, le digo otra cosa para que usted entienda. Una palabra, usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, y una palabra en el hebreo varía, depende una letra que usted la ponga en diferentes lugares. Varía su significado. A veces una misma palabra, según donde vos cambias alguna letra, tiene hasta 7 significados. ¿Me va entendiendo? Por eso nosotros tenemos que entender, por eso la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. ¿Por qué? Porque si no nosotros entramos en un tiempo de confusión. Porque leer la Biblia en lugar de bendecirte te va a confundir si vos no la escudriñas. Y para escudriñarla tenés que aprender, tenés que saber, tenés que entender cuándo se escribió, dónde, por qué, quién la escribió, quién lo hizo, cuál fue el motivo, qué fue esto, qué fue lo que dijo, en qué contexto se hizo. Hay un montón de cosas. ¿Me va entendiendo? Yo no puedo dar una opinión porque creo, porque pienso, porque siento, porque el reino no funciona así. Y termino con esto. Dice, y buen testimonio. Termina diciendo, buen testimonio, pero no solamente con lo de adentro, sino con lo de afuera. No vaya a ser cosa que caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? O sea, tener un buen testimonio es lo más importante, porque vuelvo a decir lo que dije la otra vez, lo que te da autoridad no son las palabras, sino los hechos. Y el testimonio, lo que nosotros somos, habla más fuerte que 1000 palabras. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar testimonio, a saber, y tenemos que entender que esto que Pablo le escribe a Timoteo no es algo que es algo si se puede, bueno, está bien, el hombre es un poco, es irreprensible, es marido de una sola mujer, pero a veces anda mal así, no se baña, que esto, no hay que vos poder romper las reglas. O sea, nosotros tenemos que cumplir con estas reglas. Y por ahí para algunos, algunas de estas reglas van a ser más difíciles y duras. Pero nosotros tenemos que caminar hasta poder cumplir con todas estas reglas. Con estas reglas básicas que nos enseña. O sea, esto no es opcional. Esto es necesario. Es necesario. Se necesita que nosotros entendamos. No lo puedo hacer. O sea, ¿es una opción? No, no es opcional. O sea, las reglas son hechas para todo y nosotros tenemos que saber. Hay gente que son ministros y no diezman. Hay gente que son ministros, no ofrendan. Hay gente que son ministros porque piensan que el diezmar, el ofrendar y el dar es solamente para la grey. Es para las personas que congregan. Pero como yo ya soy el pastor, yo soy el apóstol, yo ya no diezmo, yo ya no tengo que diezmar a nadie, no tengo que sembrar a nadie, no tengo que hacer nada. Todo venga, venga y venga. ¿No? Y ese tema es que ahí es donde nosotros nos transformamos en codiciosos de ganancia deshonesta, a donde nos transformamos en avaro, ¿me va entendiendo? Donde nos transformamos en tacaño, ¿sí? Y nosotros no podemos. Por eso es necesario que aprendamos y que caminemos en estas ordenanzas, en estas reglas. Necesitamos caminar en ellas, porque nosotros tenemos que demostrar con nuestros hechos. ¿Amén? Si usted va a enseñar de dar, usted el primero que tiene que dar. Si usted sabe que está enseñando acerca de una vida de testimonio, usted tiene que dar testimonio. Sus hijos tienen que dar testimonio, su familia tiene que dar testimonio, porque eso habla más que las palabras que nosotros podamos decir, y eso te genera autoridad. Por supuesto que no hay familia perfecta, todos somos imperfectos. ¿Hay ministro perfecto? No, no hay ministro perfecto. Por eso Pablo dice, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Qué significa esto? Lo voy a intentar mejorar, voy a intentar cambiar, voy a intentar hacerlo. Porque no es bueno, lo dejamos así como está y vemos, no. Porque hemos cometido errores, todos cometimos errores, yo cometí miles de errores, pero lo que trato es que no se vuelvan a repetir.
Lo que trato es intentar mejorar cada día, es intentar ser mejor padre, ser mejor esposo, ser mejor pastor, ser mejor apóstol, ser mejor siervo. Necesito aprender de eso. Pero necesitamos entender que estas reglas no son opcionales, que son obligatorias, que necesitamos cumplir con esas reglas. El problema es que nosotros pensamos que nosotros somos ministros y que ya las reglas para nosotros no funcionan, ¿no? O sea, no, la gente necesita que ore para que sea prosperada, porque yo ya estoy hecho. Es como que entramos en una dimensión desconocida. Y eso no funciona así. No funciona para nada así. Nosotros tenemos que entender que todos los días, y no te tiene que dar vergüenza. O sea, la Biblia es como un espejo. Ahí es donde nosotros nos tenemos que mirar. ¿Sabe qué es un espejo? Eso que te muestra tus defectos. Porque hay personas que quieren demostrar su perfección siendo imperfectos. Y el peor problema, el peor error que nosotros cometemos como ministros y como siervos de Dios y como cristianos es mostrar perfección cuando estamos repletos de imperfecciones. O sea, querer tratar de acomodar. Hermano, si te cuesta dar, si te cuesta diezmar, si te cuesta ofrendar, si te cuesta servir, lo primero que tenés que hacer es reconocer que te cuesta para que lo puedas solucionar. Lo primero que tenés que hacer. A ver, a mí me cuesta, a todos nos cuesta, pero lo primero que tenés que hacer es reconocer, porque lo peor que podés hacer es no reconocer. Es decir, no, yo no soy orgulloso, ¿eh? No, para nada, yo no soy orgulloso. Yo sé que yo soy el mejor predicador de todo, que el mensaje que yo tengo no lo tiene nadie, pero no, orgullo yo no. ¿Está entendiendo? Tacaño, yo no soy tacaño, apóstol. Yo no soy, si yo doy, ¿sí? Si hoy me pidieron 1540 y yo di 1550. No soy tacaño, apóstol. Hoy le dije a los llamados, le dije, si algo hubiera puesto 1550, 1540. Esta es una cosa interna, después les contaba. No, hermano, si te cuesta, a ver, el problema es cuando vos crees que ya está solucionado, que lo vas a solucionar en el secreto, lo vas a solucionar en el silencio. No, yo soy medio tacaño, pero que nadie se entere, ¿no? Yo me enojo por cualquier cosa, pero que nadie se entere. Y déjeme decirte algo, tarde o temprano nos vamos a enterar. Tarde o temprano va a salir a luz la verdad. Y lo que nosotros somos no lo podemos ocultar. Entonces, a ver, Judas ocultó su traición durante un tiempo determinado, hasta que no lo pudo ocultar más. Hasta que no lo pudo ocultar más. No lo pudo ocultar más. O sea, estaban comiendo la cena y le dijo, bueno, me tengo que ir, muchacho. Jesús lo mira y dice, ¿a dónde va? Andá y hacé lo que tenés que hacer. No aguantó más. Se tuvo que levantar y hacer lo que quería hacer. Porque no hay peor cosa que ocultar lo que somos. Ocultamos. Si nadie te va a decir nada. O sea, hermano, si a vos te cuesta servir, ¿entendés? No, yo no quiero ir a limpiar. Porque no, otra vez yo tengo que limpiar la iglesia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, otra vez yo lo tengo que hacer. No, pero ¿por qué? ¿Y aquel cuántas veces fue? ¿Y aquel qué hizo? ¿Y por qué este no va? ¿Y por qué? Eso lo tengo que arrancar porque no está bien. No, ¿quién hizo esto? ¿Y aquel por qué no lo hicieron? ¿Qué hizo? No, seguro que están buscando, porque eso genera problemas. ¿Entendés? Esto es como cuando vienen tus hijos, ¿no? Y no sé, uno ensució un vaso y quedó ahí el vaso y nadie lo lavó. Y vos preguntás, ¿por qué no quién usó este vaso? Yo no fui. Pero lo que estás preguntando es, ¿por qué no lo lavaron? No importa que no haya sido vos, lavalo igual. No importa que vos no haya sido el que ensució, tenés que limpiarlo igual. Porque eso tiene que ver con el servicio y con la obra. Yo no estoy para, a ver, tengo que reconocer, porque hasta que yo no reconozco mi falencia, esas falencias no van a poder ser solucionadas. Y nosotros como ministros tenemos que entrar en ese periodo de perfeccionamiento, de madurez y de cambio. En algún momento tenemos que cambiar. Eso lo tenemos que cambiar. Entonces yo tengo que entender, si yo tengo un problema con el servicio, tengo que ponerme a cuenta.
y tratar de solucionarlo de la mejor manera. Y le digo esto, nosotros no podemos querer ser ministros competentes, ¿sí?, y no servir, porque el siervo, el ministro, es el más servidor de todos. Nosotros no podemos ser ministros competentes y ser tacaños. Con Dios, con la obra de Dios. ¿Me va entendiendo? Porque algunos me dicen, no, lo que pasa, apóstol, es que a mí me cuesta ser como vos. Yo no quiero que vos seas como yo. No quiero que sea como Cristo. Por eso Pablo dijo, vos no tenés que ser como yo. Pablo dijo, ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, así como yo trato de imitar a Cristo, ustedes lo tienen que imitar a Cristo. ¿Me va siguiendo? Entonces es difícil porque todos tenemos falencia. Pero nosotros todos los días tenemos que parecernos más a Él. Tenemos que ir cambiando. ¿Me va siguiendo? Nosotros que deseamos servir a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Porque aquel que no esté dispuesto a perderlo todo no ganará nada. Pero aquel que esté dispuesto a perderlo todo, aún su propia vida, la va a ganar. Eso dijo Jesús. No lo dije yo, no lo dijo, lo dice Jesús. Aquel que quiera ganar algo, tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Mi pregunta en esta noche, ¿está dispuesto a perderlo todo con tal de agradar a Cristo, con tal de seguirlo a Cristo, con tal de servirle? Porque al fin y al cabo es a Él a quien le servimos, es a Él a quien le seguimos, es por Él por quien caminamos, es Él el que nos eligió. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que cierro con esto simplemente y decirte, hay reglas que no podemos obviar, hay cosas que no podemos dejar de lado. O sea, ¿es una opción leer la Biblia? No, no es una opción. Vos tenés que leer la Biblia. Siervo, vos querés discipular a alguien, no importa que no seas no sea un pastor o que todavía no se te haya reconocido un pastorado, que no seas un evangelista, que no se te haya reconocido tu evangelismo. No importa el ministerio en sí. Lo que importa acá es que estemos haciendo lo que estemos haciendo, hay una responsabilidad. Nosotros, voy a dar este ejemplo porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros hoy tenemos un grupo de obreros en WhatsApp donde tenemos de todas las edades. Tenemos hermanos pequeños, no niños, pero tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos a nuestra hermana Milka, tenemos a todos, ¿cierto? O sea, hay varias edades que tenemos ahí. Y si hay algo que a mí me sorprende en esa variedad, el otro día estábamos hablando con alguien y me decían, pero en el grupo de obreros está fulano, me dijo. ¿Quién? Tal. Pero es una nena, dice, me dijo, es una nena chiquita, es una adolescente. Y le digo, ¿y qué? ¿La sacamos? Porque no, déjala ahí. Si es obrera. Porque ellos tienen una responsabilidad. Siendo obrera, ellos determinaron servir a Dios. Son obreros. Con sus 14 años, con sus 15 años, con sus 17 años, con sus 20 años. Decidieron servir a Dios. Ahora ellos tienen que saber que tienen una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Prepararse, capacitarse. O sea, ellos ya tienen una responsabilidad. Yo le decía al equipo de danza ayer, que es, digamos, el equipo al equipo de adolescentes hablaba en realidad, pero hablaba en general, y el otro día con el equipo de danza, que son los más pequeños, los más chicos del grupo, y le decía, ustedes tienen que hacerlo con responsabilidad. Entender, le decía al grupo del equipo de adolescentes, que hoy ustedes están, porque déjenme decirle esto entre paréntesis, nosotros tenemos una responsabilidad importante, pero no sabe qué responsabilidad tan importante que tienen los líderes de adolescentes, porque la adolescencia es la etapa más importante del ser humano, porque es en ese momento donde se toman las decisiones. Es en ese momento donde determinamos para dónde ir. Y los que lideran a los adolescentes tienen la obligación de tratar de competir con lo que el mundo le ofrece, con lo que le ofrecen los compañeros de colegio, lo que le ofrece el internet, lo que le ofrece. Y ellos tienen que competir para que a esos adolescentes les interese ser guiados por ellos a otro camino. ¿Me va entendiendo?
Y yo ayer, cuando terminamos anoche, oraba por ello y decía, qué responsabilidad, pero qué responsabilidad grande. Y yo quiero honrar la vida de esas chicas, de Gonza también, que él está con los adolescentes. Pero ayer hablábamos, ahí la veía Bianquita, estaba ahí en ese grupo, que la verdad que los veía y decía, wow, qué responsabilidad tan importante que tiene. Y todos los que están hoy conectados y los que nos van a ver, tienen que saber que el día que nosotros determinamos servir a Cristo, aceptamos sus reglas, aceptamos los beneficios que genera servir a Cristo, pero también aceptamos las reglas. Y esas reglas son comprometidas, son reglas fuertes. Habla de compromiso, habla de fidelidad, habla de honra, habla de entender que estamos dispuestos a dejarlo todo en este camino. Así que estas reglas que aprendimos el día de hoy no son cualquier cosa, no son simplemente, no son opcionales para nada, no son simples dichos o simples escritos, son ordenanzas bíblicas que Dios determinó a través de la pluma del apóstol establecer para que nosotros caminemos y cumplamos con esas reglas para alcanzar y lograr ser ministros competentes del Evangelio y que podamos hacer, ejecutar nuestro ministerio de la mejor manera y que podamos bendecir a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven y que podamos ser el testimonio de cambio para ellos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias te doy por el privilegio, Señor, que me das de poder compartir, Señor, esta palabra, compartir esta enseñanza, compartir, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra no solo sean palabras que entren a su mente y a su corazón, sino que sean palabras que traigan transformación a su vida. Señor, yo estoy trabajando y vos sabés, Señor, cuán arduo es el trabajo que hago, Señor, aún desde la intimidad, Señor, para gestar una generación de líderes competentes, de ministros competentes, de gente que esté dispuesta a dejarlo todo, a servirte de una manera eficiente, a establecer el reino, a edificar el reino, a extender el reino, así como tú nos enseñaste. Señor, que podamos estar a la altura de la circunstancia. Yo bendigo a todos los que están conectados, a todos los que se esfuerzan cada jueves por estar ahí, para recibir una palabra de fundamento. Y también bendigo a los que dentro de un rato, cuando esté subido esto, lo van a ver y lo van a estudiar hoy, mañana, pasado, Señor, y que van a entrar a capacitarse, Señor, y que van a ser entrenados y adiestrados, Señor, para ejecutar con eficiencia este llamado, que es un llamado glorioso, porque que tú nos hayas llamado a ser tus ministros, Señor, para nosotros, Señor, es una alegría, es un gozo, Señor, nos sentimos tan amados por ti. Señor, yo bendigo a todos los servidores, Señor, a todos los obreros de nuestra congregación. Señor, bendigo aún a los adolescentes, Señor, que han determinado seguirte y servirte. Yo bendigo, Señor, la vida de ellos, Señor. Honro sus vidas, Señor. Y te pido que les des capacitación, Señor, para que ellos puedan ser obreros y obreras competentes, Señor, del Evangelio. Para, Señor, que estas palabras de vida no se detengan y que puedan fluir y que puedan alcanzar, Señor, no a uno ni a dos, que puedan alcanzar a cientos de miles y que puedan llegar con este mensaje, Señor, que no es un mensaje de palabras, sino es un mensaje de hechos. Señor, yo te agradezco. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahí me hacen una pregunta. ¿Podemos ser desplazados del ministerio por no cumplir las reglas del reino? Sí, absolutamente. Porque lo que son irrevocables son los dones. O sea, irrevocables son los dones, pero la obra del ministerio es, yo estoy ejecutando un servicio a Dios, que al fin y al cabo eso es lo que Dios me llamó a hacer, ¿sí? Porque algunos piensan, si yo no cumplo con esto, ¿puedo dejar de ser pastor? Y en realidad el pastorado, como dijimos el otro día, por ejemplo, o cualquiera de estos ministerios, son dados en el Espíritu y nunca vas a dejar de serlo. A ver, les voy a poner este ejemplo.
Es como andar en bicicleta. Vos aprendiste a andar en bicicleta y no es que te olvidaste y nunca más pudiste andar, no te olvidas nunca más, ¿no? O sea, vos sos. El problema es que no lo podés ejercer. ¿Por qué no lo podés ejercer? Porque para ejercer y ejecutar un ministerio, yo necesito caminar en las reglas. Ahora, eso es lo que legalmente yo no puedo hacer. Pero que hay gente que lo hace, uff, un montón. O sea, yo conozco gente que, no sé, no voy a dar ningún ejemplo para que nadie se sienta aludido, ni los que están ahora, ni los que van a estar después. Pero yo conozco gente que estas reglas ni le importan. Yo conozco personas que se emborrachan, ¿sí? Y que no tienen ningún problema después de predicar, ¿sí? El Evangelio para salvación de los vicios. O sea, hay gente que, por supuesto, que no cumple con las reglas. ¿Significa lo puedo hacer? Sí, algunos lo hacen igual. Es como todo. Puedo, pero no debo. ¿Está contestada la pregunta? ¿Cuál es la medida de capacitación del ministro? Es decir, hacer alguna carrera teológica o algo así. Y eso va a ayudar mucho. Por supuesto que sí. Ayudar. Yo, por ejemplo, estudié licenciatura en teología. Soy licenciado en teología. Pero eso no es solamente el límite. Yo estudié un montón de cosas y sigo estudiando todos los días. O sea, porque no, el ministro no es que llegue un momento donde vos decís, ya está, ya me recibí de ministro y listo. No, nosotros tenemos la obligación de capacitarnos todos los días. Más allá de que hayamos estudiado una carrera. Hay que estudiar, por supuesto que sí. Tampoco que estudies una carrera teológica te garantiza que seas un ministro competente. Porque hay personas que estudiaron, ¿sí?, carreras teológicas y que salieron de esa carrera con un título y con un ministerio, vamos a hacerlo entre comillas, dado por el hombre, pero que no tenían el llamado, porque esto es la suma de todas las partes. O sea, es la suma de todo. Tenés que tener llamado, Dios tenés que ser ungido, tenés que pertenecer a una iglesia, a un cuerpo, tenés que estudiar, tenés que capacitar. O sea, en el reino todo tiene que ver con todo. No es que puedo desvestir un santo para vestir otro. No es que puedo dejar de hacer una cosa para hacer otra. No lo puedo hacer. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una clase más del Centro de Entrenamiento Virtual. Bendiciones para todos. Chao. Que descansen. Chao, chao. Bendiciones.